Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al programa de radio favorito de todos ustedes, Rutas y Retos de Legalidad, conducido por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho. En esta ocasión, por estos tiempos que nos acongojan de la pandemia y demás, y por ocupaciones de la doctora, no podrá estar con nosotros vía Zoom, pero vamos a seguir adelante. En este caso, tenemos a dos grandes invitados, al maestro Pascual Morales Pérez, catedrático de la facultad y experto en Derecho Fiscal. Mucho gusto, maestro Pascual, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, cuidándonos como todos y también agradeciéndole al señor director de la Facultad de Derecho, don Raúl Contreras Bustamante, así como a la directora del Seminario en Derecho Administrativo, a la doctora Sonia Álvarez. Gracias, maestro Pascual. Y contamos con la gran presencia de un invitado especial, un experto, sobre todo en la materia de amparo, el maestro Alejandro Martínez Reyes. Un gusto que esté en este espacio, su espacio, maestro. Muchas gracias por la invitación y pues con mucho gusto propiamente difundir un poco la cultura jurídica para todos los compañeros de nuestra máxima casa, con todo gusto. Perfecto, muchas gracias. Pues el tema de hoy es hablar sobre el juicio de amparo, pero sobre todo que se conecte con los sectores vulnerables, estas personas que son vulnerables, reconocidas por nuestra legislación y que muchas veces dejamos a un lado y son a las que a veces se les merman más sus derechos. Pues hay una pregunta obligada, maestro Alejandro, por favor, si nos puede introducir a este tema del juicio de amparo. Bien, te puedo decir que es algo muy dinámico que se ha dado y esto surgió a raíz de la reforma de junio del 2011. Yo te puedo decir que en la práctica, atendiéndose a grupos vulnerables, alrededor de los derechos humanos y en específica pudiésemos enumerar que esos grupos vulnerables se desprenden del artículo 107, fracción tercera, inciso A, último párrafo constitucional. Y en relación directa también con los supuestos que nos establece el artículo 131 de la Ley de Amparo. Ahora, es algo interesante propiamente en relación a los grupos vulnerables. ¿Por qué? Los grupos vulnerables se encuadran dentro del supuesto de que el hecho de que no se les brinde una atención especial por parte del Estado se pudiese poner en peligro la vida. Y propiamente al ponerse en peligro la vida, nos encuadramos con independencia de que pudiese entrelazarse el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la integridad física, también se encuadra propiamente, y así lo pudiésemos manejar en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Pero ahora surge una cuestión muy interesante que sale a relucir ahorita en tiempos de pandemia. Con independencia de que están los grupos vulnerables, he estado viendo ahorita en las redes sociales muchas quejas que han surgido de personal médico que no tienen los insumos necesarios para desarrollar su trabajo. Ese es un supuesto también que dices, bueno, ¿están o se encuadrarían dentro de un grupo vulnerable? Sí, efectivamente se pudiesen encuadrar dentro de un grupo vulnerable. Ahora, ve el supuesto. Personal médico que no puede desarrollar sus actividades porque se pone en peligro el derecho humano al medio ambiente sano, que trae consigo propiamente y es conexo con el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho propiamente a la integridad física. Ahora, ellos como trabajadores no tienen los insumos ni las herramientas. Pero ahora, ¿qué pasa con el paciente propiamente que tiene o presume que tiene COVID y que no tienen los recursos propiamente para que se les pueda diagnosticar con de manera fehaciente que padecen del padecimiento? Ahí también se puede manejar lo que vendría siendo el juicio de amparo para efecto de determinar que se les realice la prueba a este grupo de personas. Incluso ya derivado de la pandemia, que ya cumplimos o vamos a cumplir 2 meses, ya ha habido bastantes precedentes en ese supuesto. Entonces, si la manera en la que se van a argumentar derechos humanos
puede dar cavidad no propiamente a grupos vulnerables, que son vulnerables de entrada, pero también puede dar cavidad propiamente vía argumentativa para efecto de que se extienda para más núcleos poblacionales. Eso es algo interesante. Y ahora surge la cuestión. Bien, ahorita tenemos la emergencia sanitaria por el COVID. Tenemos propiamente los recursos limitados para efecto de que los demás pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas se les dé la atención. Ahora, es un riesgo latente y es un riesgo muy delicado que tienen propiamente las personas con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, el acudir ahorita a un centro hospitalario. ¿Por qué? Pues corren muchísimo más peligro de poderse contagiar derivado de su condición de salud. Bien, bajo esos supuestos, en la actualidad también el juicio de amparo nos pudiese servir para que se les dé la atención médica o el tratamiento propiamente que se necesita para menguar un poco el padecimiento directamente en su domicilio. ¿Por qué? Okay. El acudir a lo que vendría siendo la instancia médica pues, implicaría también un peligro para ellos. Entonces, si se dan cuenta, el de los grupos vulnerables constitucionalmente tenemos cómo ponderarlo, pero en tiempos de pandemia se extiende y se hace más propiamente protector, lo que vendría siendo el juicio de amparo. Ahorita, como brevario cultural, sociales, me etiquetaron unos amigos en un video donde los médicos precisamente del ISSSTE de Oaxaca, abajo, me dicen, oye, el juicio de amparo sirve. Digo, obvio. Y lo más interesante es, sirve tan es así que si no me dan los insumos, yo estoy en la actitud de que el juzgador de amparo me concede una suspensión para que no pueda laborar por el hecho de estar en peligro mi vida por no tener mis medios para el desarrollo de mi trabajo. Son ejemplos, por así decirlo, okay. Pero es un campo muy grande. Y por ejemplo, ahorita que ya nos dio esta introducción, maestro Alejandro, pues me gustaría también preguntarle al maestro Pascual, referente, hoy por hoy tenemos el juicio de amparo, tenemos al sector vulnerable, acaba de mencionar a un sector vulnerable, sobre todo en tiempos de la pandemia, pero también pensar en aquellas personas, por ejemplo, de la tercera edad, que por alguna cuestión de la pandemia o alguna otra ya no reciben un pago que tendrían que pagárseles por derecho. Es decir, se dan muchos supuestos. ¿Qué nos puede decir, maestro Pascual, al respecto? Muy buenas tardes a todos, otra vez, y sobre todo a nuestros compañeros universitarios que nos están acompañando desde sus hogares. En este caso, como bien lo comenta el maestro Alejandro Martínez, hay una gran cantidad de personas, de amigos que entran dentro de esta categoría de grupos vulnerables, sobre todo a los que son mayores de 60, 65 años, que pudieran encuadrar en este supuesto. Incluso aquellos que no teniendo la edad, por las circunstancias de salud, pudieran integrar esta categoría. Les quiero mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció desde el año 2016 que no es determinante la edad para considerar que una persona sea de un grupo vulnerable. Puede ser que sea una persona menor de 60 años o mayor de 60 años, pero que por sus circunstancias particulares se le considere como una persona de grupo vulnerable. Esto es, no solamente es exhibir el acta de nacimiento para demostrar la edad, sino que también estableció la primera sala que se tiene que demostrar que la persona por sus circunstancias puede ser sujeto de algún tipo de discriminación o de violencia. Me voy a permitir referir
es el registro 2011-524 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que nos dice: en adultos mayores, el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad. En este caso, nos establece que estas personas, cuando tienen un grado de vulnerabilidad, es necesario advertirla ante el juzgador, porque ello puede obedecer a diversos aspectos, como son disminución de la capacidad motora, disminución de la capacidad intelectual, que pueda conducir a una discriminación de carácter social, familiar, laboral y económica. En este orden de ideas, el solo hecho de manifestar que es un adulto mayor y que tiene 70 años no conduce a demostrar el estado de vulnerabilidad. Sin embargo, hay muchos ciudadanos que padecen de distintas enfermedades, tienen alguna afectación al corazón, a la circulación, padecen de diabetes, y entonces tendremos que ofrecer un dictamen médico en donde se determine que, a pesar de no contar con la edad, tiene una edad biológica que le permite ingresar a ese grupo de adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Entonces, como ya es un hecho notorio, en nuestro país hay una gran cantidad de personas que podrían encuadrar en este supuesto, precisamente porque tienen una edad biológica diferente a la edad cronológica. Entonces, partiendo de este supuesto, vemos que el grupo es mucho más amplio, como bien lo refiere el maestro Alejandro Martínez. Entonces, tenemos a nuestro alcance el juicio de amparo, sobre todo tratándose de personas que tienen problemas económicos, problemas de salud, por ejemplo, los pensionados, que a veces se les retiene la pensión y se les está descontando con cada quincena. Hemos tenido varios supuestos en el jurídico de la UNAM y también en el jurídico de los despachos privados, en donde después de cierto tiempo resulta que, habiendo solicitado un préstamo, estas personas que ya se encuentran jubiladas, cada quincena les descuentan cierta cantidad y en lugar de recibir 10,000 o 15,000 pesos, reciben 1,500 pesos, con lo cual no se puede vivir. Y entonces es necesario acudir al juicio de amparo. Hemos obtenido resoluciones favorables en ese sentido, pero también hay una gran gama de grupos vulnerables, como son los campesinos, las personas que tienen problemas de salud y que son personas que están en estado de invalidez, por ejemplo. En este caso también los indígenas, personas con pobreza extrema. Y aunado a lo que refirió el doctor Alejandro Martínez Reyes y relacionado con lo que nos ha establecido la Suprema Corte de Justicia, podemos advertir que vamos a encontrar a muchas personas, a un universo muy amplio que puede encuadrar dentro de este supuesto de grupo vulnerable. Esto es, podría ser incluso que por sus condiciones de precariedad, una persona que tenga 50 o 55 años, muy trabajada, mal atendida, siempre y cuando se ofrezcan los dictámenes médicos correspondientes, los dictámenes de salud, podríamos llegar a demostrar que entra dentro de esta categoría. Entonces, creo que sí es muy, muy importante que, a la luz de todos estos problemas que hemos estado viviendo con el COVID, podamos detectar cuando las personas están siendo vejadas en su derecho a la dignidad humana, en sus derechos al desarrollo económico, como ya lo comentaba el maestro Alejandro Martínez, la violación, por ejemplo, de las empresas
al derecho de trabajo, al derecho al desarrollo económico. Hemos observado que muchas empresas en el norte de la República tienen la necesidad de seguir trabajando. Por ejemplo, algunos que se dedican a maquilar equipos militares, o algunas empresas en Campeche que tienen la necesidad de seguir operando plataformas petroleras o que no les rescindan sus contratos. Entonces, recuerden que el Acuerdo General estableció una categoría de casos urgentes, pero que no es limitativo, sino que es enunciativo. Por lo tanto, nosotros tendremos que probar y que demostrar que sí se trata de casos necesarios, urgentes, y que no solamente son aquellos relacionados con la materia de la salud. Ok. Adelante, querido Juan. Y, por ejemplo, una pregunta que ahorita me viene, maestro Alejandro Martínez, por ejemplo, ya sabemos cómo procede, palabras más, palabras menos, sabemos que hay dos vías, como se nos ha dicho en la materia de amparo, la vía directa y la vía indirecta, ¿no? Normalmente conocemos que la vía directa procede sobre todo contra resoluciones de carácter definitivo, ¿no? Ya sea durante un proceso o al final de una resolución, una sentencia, un laudo en materia laboral. La gente que está ahorita, hoy por hoy, catalogada como un grupo vulnerable, ya en materia de amparo, ¿qué debe hacer? Es decir, podemos decir que una persona en grupo vulnerable tiene que esperarse y agotar todo un principio de definitividad para poder acudir a la justicia y se le resarza un derecho que se estima violado, o podemos presumir que puede irse al amparo en una vía indirecta ya para que le hagan justicia de una forma pronta y expedita. ¿Qué opina? Bien, por así que es una pregunta obligada la que me hiciste. Dentro de las excepciones al principio de definitividad propiamente, tenemos que estar de manera específica lo que me dice el artículo 171 de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción tercera, inciso A, último párrafo, que me dice de manera explícita cuáles son los grupos vulnerables, como es, en este caso, las personas con discapacidad, los adultos mayores, en extremo o en condiciones de vulnerabilidad, grupos ejidales, en este caso también lo que vendrían siendo cuestiones que afecten el interés familiar o de la familia, pero atendiendo eso que me preguntas, también te diría que en la Ciudad de México ya tenemos también como herramienta la Constitución de la Ciudad de México, que también nos establece un pequeño abanico más amplio sobre esos grupos vulnerables. Y tomando la idea del maestro Pascual, te pudiese decir que se pudiese manejar también a un adulto mayor como grupo vulnerable si derivado de sus condiciones económicas se acredita propiamente esa vulnerabilidad. Y yo he tenido 2, 3 ejemplos en materia de amparo en ese supuesto. Pero aquí también surge una cuestión muy interesante y que esa, desde mi óptica, es la que no se ha explorado mucho, que es construir propiamente mis conceptos de violación por violaciones directas a la Constitución como una excepción al principio de definitividad. Yo te puedo decir que con la reforma del 2011, el derecho es argumentación. Todo el derecho gira alrededor de la argumentación para efecto de poder ponderar esos derechos humanos que se consideran subjetivos y que se están siendo violentados. Entonces, lo más difícil que yo te puedo decir es esos argumentos para efecto de hacer valer violaciones directas a la Constitución. Y te puedo decir que una violación directa a la Constitución y que se está dando mucho, muy recurrente, es en los adultos mayores que no tienen acceso a la vivienda, que no tienen acceso a la salud, que no tienen propiamente, atendiendo propiamente a todo lo que se maneja convencionalmente, una renta básica universal. Entonces, son vulnerables que están desprotegidos en todos los aspectos. Ahora, aquí surge una también interesante en relación a la excepción al principio de definitividad. Hay muchos pensionados, tanto del apartado A como del apartado B, que quiere decir esto, IMSS o ISSSTE, que las pensiones que están percibiendo son inferiores al mínimo. Son inferiores al mínimo. Entonces,
en ese supuesto propiamente ya existen también precedentes de la segunda sala. Se establece que ninguna pensión puede ser inferior al mínimo, pero dices, oye, ¿y en qué momento pudiese yo presentar mi demanda de garantías? ¿Por qué? Pues tengo que estar a lo que me establece el artículo 17, que son los 15 días para presentar mi demanda. Bien, aquí lo que muchas veces se utiliza como herramienta para echar a andar esa pequeña maquinaria y revivir el asunto es, se utiliza el derecho de petición. A la institución de seguridad social se le pide propiamente que se le sea pagada de manera correcta la pensión al pensionado porque es inferior al mínimo. Y por consecuencia, tiene que haber una respuesta a esa petición. Al momento en la que existe ya la respuesta, es donde nosotros empezamos a contar los 15 días para la procedencia del juicio de amparo. Y es en ese supuesto, en este caso, que nos vamos a la demanda de garantías, no precisamente yéndome a una instancia, en este caso como es la Junta Federal o próximamente el Tribunal Laboral o el Tribunal Federal el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Como ya existe jurisprudencia que delimita y establece propiamente que es inconstitucional propiamente que se pague una pensión inferior al mínimo, pues simplemente esa jurisprudencia me sirve como una excepción al principio de definitividad. Entonces, yo lo que te puedo decir es, tenemos que estar estudiando cada semana el semanario propiamente para efecto de determinar si ese catálogo propiamente de grupos se puede ampliar, se puede reducir, si se dan más herramientas para la ponderación de los derechos humanos y una cosa muy interesante también, si surgen más restricciones. Eso es algo interesante, si surgen más restricciones. Por ejemplo. Restricciones. Ejemplo de restricciones. Una restricción, bien, aquí tenemos que tomar en cuenta que las restricciones son de dos tipos. Unas que son de fuente constitucional y que propiamente, si está establecida en el texto constitucional, no pudiésemos ponderar un derecho humano porque la Constitución ya lo establece que es una restricción. Ejemplo, policías y ministerios públicos no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Los ministros de culto no pueden ser sujetos a puestos de elección popular. En este caso, un ejemplo, y es el más recurrente, la prisión preventiva del artículo 19, ¿no? Constitucional, que se amplió el catálogo de prisión preventiva. Ante esos supuestos no podemos presentar demanda de garantías. Pero bien, en este caso la contradicción de tesis puede ser restrictiva al ser de observancia obligatoria. Yo les puedo decir ejemplos, ¿no? Los trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Los trabajadores del servicio profesional de carrera no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Y yo siempre tuve un pequeño temor en ese contexto. ¿Por qué? Hay ya 3 precedentes también que se establece que... Y yo tengo el temor porque existen ya 3 precedentes y recuerden que para que sea contradicción de tesis tiene que haber 5. Y que en cierta forma se encuadra dentro de lo que vendría siendo el magisterio. Entonces dije, ájale. Casualmente todas las restricciones surgen en términos del apartado B, trabajadores al servicio. Y aquí estaba en peligro, o está todavía latente, lo que vendría siendo el profesor en relación a su estabilidad laboral. Y más cuando se dio esto de la reforma educativa. Pero bien, tenemos que tener presente que las restricciones pueden ser de fuente jurisprudencial, atendiendo a su obligatoriedad en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 94 constitucional, 10º párrafo, y lo que me dice la Constitución como tal, como restricciones. Aquí es algo interesante porque, a palabras del ministro en retiro, José Ramón Cosío, dice que con la reforma constitucional del 2011 se ganó en la especie, pero se sigue perdiendo en el género al existir esas restricciones de fuente constitucional. No pudiésemos hablar de una propiamente reforma en derechos humanos amplia al existir esas restricciones. Y de igual manera, al existir una restricción de fuente jurisprudencial, también es contrario, porque incluso el ministro Cosío en su práctica propiamente nos dice que
no se puede propiamente, no se puede poner o no se puede juzgar lo que establecen los 11 sabios, ¿no? Ellos son lo máximo y no se puede refutar lo que ellos dicen. Y así lo establecen, ¿no? Sí. Y hay un artículo académico que es del Instituto de Investigaciones Éticas, que ahí se los recomiendo, que se llama Jurisprudencia Infalible, donde el ministro Cosío dice que propiamente esa contradicción de tesis sí puede ser sujeta a revisión por un tribunal colegiado de inferior rango, y eso no implica propiamente que se le reste validez, sino lo que se hace es propiamente no coartar esa actividad creativa que pudiese tener un juez de distrito o un magistrado de un tribunal colegiado, porque ellos como ministros no tienen la verdad absoluta. Uh-huh. Eso lo establece él de manera muy puntual y es algo interesante. Y ese artículo que les hice referencia, vale la pena leerlo en ese supuesto, porque se llega a una conclusión válida. La norma como tal, su interpretación, es por parte de la jurisprudencia, ¿no?, que establece el precedente. La norma como tal, su fuente, de lo que vendría siendo el poder legislativo. Entonces, tanto la norma como la jurisprudencia como tal tienen la misma carga epistémica. Una nace del Poder Judicial, una nace del Poder Legislativo. No se puede propiamente decir que una es de observancia obligatoria, otra no, sino que ambas pueden estar sujetas a revisión constitucional. Es algo interesante que se establece en ese artículo, que a lo mejor te lo hago llegar. Gracias. Para que lo compartir con para la comunidad. Para que lo compartamos. Y es algo también interesante, porque esas restricciones, créeme que luego nos ponen a pensar un poco si realmente estamos ante una ponderación plena de los derechos humanos. Y por ahí más o menos del 2013 se emitió una tesis de un tribunal colegiado en el que establecía y justificaba que en cierta forma los gobiernos estatales o municipales no dieran cumplimiento a esos derechos humanos si no tenían los recursos económicos. Dices, a ver, tranquilo. El principio de progresividad inherente a los derechos humanos, ¿dónde está, no? Entonces, había temor, pero afortunadamente yo te puedo decir, y te lo digo así pleno, ¿no?, que en esta 10ª época propiamente tuvo una influencia muy marcada, los precedentes que hizo el ministro Cosío, los precedentes que se están dando por parte del ministro Saldívar. ¿Por qué? Son progresistas, son muy progresistas, y propiamente se están ponderando de manera plena los derechos humanos. Y algo contrario que se tenía en la segunda sala cuando estaba la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, ¿no? Esas jurisprudencias restrictivas que les comenté, fueron propiamente de ella, ¿no? Entonces, afortunadamente, se está dando un cambio dentro de la Corte en relación a ciertos criterios progresistas y que dan pauta propiamente para que se tengan más herramientas para la ponderación de los derechos humanos. Y eso es muy importante y qué bueno que lo hace referencia, maestro Alejandro, porque necesitamos jurisprudencia ya más revolucionaria, sobre todo en materia social, y que acoja a este grupo. Maestro Pascual, nos decía el maestro Alejandro Martínez, los conceptos de violación en un amparo para los grupos vulnerables, sobre todo, tiene que atenderse también a una violación directa a la Constitución, lo cual me parece muy bien. ¿Cómo piensa usted, cómo considera que deben estructurarse estos conceptos de violación en el amparo para crear conceptos de violación que sean eficaces para la defensa de las personas vulnerables? Sí, mira, mi querido Juan, yo creo que el método más utilizado, el método más sencillo, es confrontar el contenido de la Constitución con el acto de autoridad que nosotros vamos a reclamar, para de esa manera llegar a una conclusión. Esto es, como todos lo conocemos en la carrera de Derecho, hay una premisa mayor que es aquella que tenemos que sostener, que en este caso tenemos que sostener el contenido de la Constitución y establecer cuándo en lo individual a una persona de grupo vulnerable se le está afectando, ¿sí?, en su esfera jurídica de derechos por parte de un acto de autoridad
que puede ser un acto de autoridad autónomo o puede ser un acto de autoridad establecido en alguna disposición o bien con un mandamiento de autoridad competente en forma independiente y unilateral, ¿no? Para una persona en lo específico. Vamos a citar dos ejemplos. Cuando el gobierno de la República ha asignado una pensión a una persona de la tercera edad porque participa de un programa social, pero posteriormente, con el cambio de gobierno, se elimina el registro de esa persona y ya no le llega la pensión que se le había otorgado como adulto mayor. Llega a acontecer que esa base de datos o se rasura o desaparece cuando ella ya aportó los elementos para considerarse persona de la tercera edad, de grupo vulnerable y a la cual se le asigna una pensión. En ese supuesto, la eliminación de esa base de datos, ¿sí?, es un acto de autoridad arbitrario y es un acto de autoridad específico que vulnera los derechos que tiene la persona de la tercera edad. Okay. El otro ejemplo puede ser que una persona con una pensión por jubilación, no obstante estar recibiendo ya en forma permanente y consecutiva esa cantidad, se le limita y se le descuenta, ¿sí? O bien, por ejemplo, en otro caso, una persona adulta mayor que reciba una multa o una sanción de cualquier autoridad, sea administrativa, sea fiscal, y por ende encuadre dentro del supuesto de una multa excesiva para las circunstancias particulares de esa persona. Ahí estamos viendo tres ejemplos que pueden estar vulnerando, ¿sí?, los derechos establecidos en las disposiciones legales, pero también los derechos consagrados en la Constitución. Lo que nos solicita el Poder Judicial para acudir en defensa de estos derechos es que únicamente hagamos valer, ¿sí?, conceptos de violación en donde demostremos que hay una afectación al contenido de la Constitución. Esto es, solamente argumentos de constitucionalidad o como lo decía el doctor Alejandro Martínez Reyes, ¿sí?, en donde se está afectando directamente a la Constitución. A llevar a cabo una interpretación en donde demostremos que el acto unilateral en sí mismo es violatorio de la propia Constitución, ¿sí? No necesita ser una ley, no necesita en muchas ocasiones existir un acto por escrito, puede ser un acto omisivo o un acto que no sea, que no sea escrito sino verbal. Okay. Y de ahí construimos el argumento para posteriormente ampliar la demanda de amparo una vez que rinda su informe justificado la autoridad. Entonces, recapitulando, tenemos que sustentar y hacer valer el contenido de la Constitución, confrontándolo con el acto reclamado de las características que ya mencionamos, a efecto de demostrarle al juzgador por qué razones o por qué argumentación jurídica resulta violatorio de las garantías de los derechos humanos y sus garantías. Y asimismo, llegar al convencimiento y a la conclusión de que se está afectando a la Constitución. De esta manera se construye en forma muy sencilla ese argumento jurídico que nos va a permitir mostrarle al Poder Judicial que es necesario que la justicia de la Unión nos ampare y nos proteja. Perfecto, maestro Pascual. Y para ir, como dicen, ir cerrando las ideas,
que quede claro. Por ejemplo, nos comentaban cuando decíamos que íbamos a hablar de este programa, este tema, un ejemplo. Maestro Alejandro Martínez, usted como experto en amparo, ¿considera que una persona de la tercera edad que recibía previamente el apoyo económico de parte del gobierno de la Ciudad de México y que con el cambio de gobierno el presidente a través de la Secretaría de Bienestar establece un apoyo económico bimestral, si a esa persona en la tercera edad se le dejaba de dar, no, se le daba y ahora ya no se le da, ¿usted considera que por ser una persona de la tercera edad que dependía económicamente de ese apoyo que le estaba dando también el gobierno de la Ciudad de México y que ahora a nivel federal ya no se le da por cualquier acto o omisión de la autoridad de hacerlo, puede irse al amparo? Y si es así, ¿de qué manera podría hacerlo? Por ejemplo, brevemente. Bien, sí, sí lo puede manejar la demanda de garantías. Aquí es algo interesante. Yo te diría que en términos jurisprudenciales, yo acreditaría el estado de necesidad propiamente de esta persona. De entrada sabemos que es un adulto mayor. La jurisprudencia me dice que con independencia de la edad, si es mujer, se encuadra todavía más en el supuesto de vulnerabilidad. Y si sumamos propiamente que tiene a lo mejor una enfermedad crónico-degenerativa que en cierta forma le exige el estar comprando medicamentos, acredito el estado de necesidad. Y sí, propiamente pudiese yo establecer propiamente la reanudación mensual. Pero aquí surge una cuestión interesante que va de la mano en relación a esto. Pudiésemos manejar el incidente de suspensión para efecto de que de manera restitutiva se le esté dando ya de manera constante en lo que se resuelve la demanda de garantías. Sí, precisamente sí se puede manejar. ¿Por qué? Recuerda que la suspensión dentro del amparo indirecto vendría siendo propiamente una suspensión provisional que se puede dar con efectos restitutivos para efecto de que siga manteniendo la esencia de ese derecho humano. Okay. Y es interesante. Y a lo mejor más adelante sí estaría dentro de este contexto de los derechos humanos hablar de la suspensión porque es muy amplia, pero bajo esta óptica y bajo el ejemplo que tú me estás preguntando, sí se pudiese manejar, sí se pudiese manejar. Yo te puedo decir que la Universidad de Michoacana, comandada propiamente por el doctor Gumersindo García, ahorita te digo bien sus apellidos, es el doctor Gumersindo García Morelos, allá propiamente en la materia de amparo y derecho constitucional, como si tú estás inscrito en cierta forma tomando su materia, uno de los requisitos que te exige él como docente es que manejes propiamente el litigio estratégico ponderando derechos de grupos vulnerables para que pases la materia. Okay. Imaginado propiamente que ellos sean propiamente el partícipe para la ponderación de estos grupos sociales propiamente vulnerables y propiamente así se llama clínica de litigio estratégico. Si tú quieres pasar la materia, hay que aprender. A ver, así es. Tú quieres pasar la materia, a ver, es que ¿a quién ayudo? Fácil, vete a cualquier hospital. Vete a cualquier hospital. Va a haber propiamente una vulneración a algún derecho humano por la no atención, por la atención deficiente. Vete, en cierta forma, un ejemplo, no le quieren dar la prótesis, no le quieren dar el medicamento, no le quieren dar el tratamiento. Desde ahí empiezas. Y bajo esa óptica yo te puedo decir que han ido un poco más allá. Ellos, que esa experiencia que han tenido como piso, les ha servido para que vayan más allá. Y ahorita perdí un poco de contacto con ellos, precisamente por esto de la pandemia y en cierta forma los juzgados de distrito que están nada más admitiendo demandas de casos urgentes, pero el último propiamente precedente que supe a grande escala que manejaron, pero muy fino, es una pareja de adultos mayores, pareja con necesidades de vivienda, salud y económica. Se promovió la demanda de amparo en contra del gobierno de Michoacán. Okay. Así.
Qué interesante. Así de amplio, así de amplio. Entonces te puedo decir que sí hay herramientas para hacerlo. A lo mejor la Constitución propiamente y la reglamentación que viene abajo de la Constitución como primer piso, a lo mejor pudiésemos tenerla limitada, pero también recuerda que tenemos lo que vendría siendo el control de convencionalidad y pueden aterrizar propiamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los protocolos para la ponderación de esos grupos vulnerables y propiamente en un ejercicio argumentativo se le pudiese solicitar al juez de distrito en cierta forma, pues que se haga una interpretación extensiva de ese control de convencionalidad para ponderar ese derecho humano. ¿Por qué? Se pone en peligro la vida. Cuadramos dentro de actos prohibidos. Entonces son ejemplos y créeme que yo con los alumnos que en cierta época estuvimos interactuando, pues creo que uno motiva, ¿no? Que vayan más allá. Por desgracia, para muchos colegas, hablar de amparo es hablar de dinero, ¿no? Te diría, no todo es dinero, se pueden hacer cosas muy productivas, tratándose de amparo yo lo llamo así, estratégico en derechos sociales para la ponderación de grupos vulnerables. No todo es dinero. Créeme que es más la satisfacción que te puede dar muchas veces y también para los compañeros universitarios, pues aquí ustedes tendrían una herramienta muy práctica si encuadran propiamente ese derecho humano que están ponderando contra un acto prohibido. ¿Por qué? También están en la ventaja de que el juez de distrito les puede suplir absolutamente todo. Ventaja, pero que a su vez deben de tomarla en cuenta para aprender. Si bien es cierto, me están subsanando la suplencia de la queja, también es cierto que no me vuelve a pasar. Ya lo tengo que argumentar mejor. Es también interesante. Es una ventaja que se pudiese tener en contra de actos prohibidos del 22. Y un ejemplo es que se ponga en peligro el derecho a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que se le estaba dando la atención, una insuficiencia renal, se le estaba dializando cada semana, pero por cuestiones presupuestales ya no se puede, ¿no? Que ahora va a ser cada 15 días, ¿no? A ver, nos vamos al amparo, ¿por qué? Porque entendiendo el principio de progresividad se está violentando y aparte se está poniendo en peligro la vida, me voy al amparo. Ahí propiamente me pueden suplir la deficiencia de la queja del juez de distrito en relación a que se está en peligro la vida, pero los argumentos que va a emitir ese juez de distrito me pueden servir propiamente para enriquecer propiamente mi práctica profesional. Perfecto, maestro. Muy bien. Así es. Y como universitario yo siento que es una herramienta válida y yo les puedo decir, tenemos una ventaja propiamente el hecho de estar en el primer circuito. ¿Por qué? Pues es la sede propiamente del Poder Judicial y la mayoría de los tribunales y los juzgados de distrito propiamente están por materia, no son mixtos. Esa es una ventaja porque son criterios uniformes. En el interior de la República muchas veces son mixtos, entonces tienen unos criterios muy divergentes. Dices, oye, no, esto no es civil, esto es laboral, o esto no es penal. Entonces hay cierta confusión. Aquí tenemos una ventaja. Son juzgados de distrito especializados en la materia, son tribunales colegiados especializados en la materia. Yo siento que se pudiese hacer mucho. Igual sería una propuesta que pudieses empezar a implementar precisamente para ayudar a ciertos grupos de la sociedad. Y no es, tú te vas a cualquier estación del metro y vas a ver gente que está en esos supuestos. Te vas a tal, hay gente en esos supuestos. Entonces, se pudiese hacer algo y tómenlo como una clínica de aprendizaje que se puede implementar y se puede ayudar a mucha gente. Pues muchas gracias, maestro Alejandro. Dígame, por favor, lo escucho. No, lo escucho, dígame. Y manejando el juicio de amparo, que es lo más interesante. Y aquí, y yo lo veo así, muchas veces tú empezar a litigar en algún despacho, como te dicen que te pagan el 99.99 conocimientos y el 0.1 en sueldo, ¿no? Sí. Pero muchas veces el problema es que estoy a expensas de lo que sabe el titular del despacho.
pero muchas veces el titular del despacho pues ya no le interesa tanto el estar al día, sino le interesa estar cobrando sus asuntos. ¿Sí? Entonces, ahí troncamos nosotros el conocimiento. Yo que lo que les diría a nuestros amigos universitarios es, tienen que aprender a desaprender, tienen que aprender propiamente a innovar. El derecho propiamente se construye vía argumentativa y es muy dinámico, entonces tenemos que tener mucha imaginación constantemente. Perfecto, ¿Vale? maestro Alejandro, muchas gracias por su tiempo, por estos comentarios, y vamos a hacer algo así en la facultad, lo voy a proponer para crear estas clínicas. Maestro Pascual Morales, para terminar sus conclusiones, por favor. Mira, yo creo que esto que está destacando el doctor Alejandro Martínez Reyes es muy importante. Considero que en la carrera de Derecho se debe implementar no solamente el servicio social obligatorio, sino también que los egresados de la carrera de Derecho puedan hacer labor social con la propia sociedad, que es la materia con la que trabajamos, y de esa manera van a poder aprender mucho más que solamente la cuestión teórica. De esa manera van a aprender incluso a ser abogados y abogados independientes y profesionales. Eso es algo que quiero destacar. Perfecto. Pero además, concluir que en estas circunstancias del COVID tenemos a nuestro alcance un ámbito de acción profesional muy amplia. En este caso, con los médicos, con las fuentes de empleo que están siendo cerradas, pero que dentro de 3 meses no sabremos si la empresa y la fuente de trabajo subsista. Entonces, para aquellos que consideran que al día de hoy no hay actividad jurisdiccional, tenemos nosotros que buscarla. Es necesario que también el abogado piense como empresario. Asimismo, hay otras circunstancias, otros casos análogos que es necesario referir y que es necesario buscar, porque a nosotros nos han buscado de Campeche, del norte del país, de la Ciudad de México y de otros estados de la República, y eso quiere decir que se necesita más gente preparada, más abogados especializados y actualizados para efecto de que, no importando el periodo en el que nos encontremos, no obstante exista una pandemia, siempre va a haber actividades profesionales que desarrollar. Entonces, recuerden ustedes, compañeros universitarios, que si no nos adaptamos, nos extinguimos, ¿sí? Así como en la biología, la especie que no logra adaptarse se extingue, también nosotros los abogados tendremos que estar más actualizados, más especializados, estar estudiando para que de acuerdo con las circunstancias temporales, ya sea el periodo de COVID o el periodo decembrino o cualquier etapa que estemos viviendo, sea contingencia o no, nosotros tenemos que estar preparados, actualizados, para enfrentar los retos que nos exijan los sectores de la sociedad. En este caso, las empresas, los grupos vulnerables, la sociedad en general, no solamente en las materias penal y civil, sino que tenemos que actualizarnos en las materias de vanguardia, que son muy importantes. Adelante, mi querido Juan. Gracias, maestro Pascual. Pues les agradecemos mucho a usted, al maestro Alejandro Martínez Reyes, su tiempo.
Este es su espacio. Ojalá podamos seguir hablando en otros programas de otros temas de amparo interesantes y que nos ayuden a todo. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra alma mater, de nuestra institución, y al doctor Ricardo Rojas Arévalo, quienes hacen posible estos programas, la realización de los mismos y el apoyo a toda la sociedad. Maestros, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde y gracias a nuestras autoridades y también al maestro Alejandro Martínez Reyes. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Gracias.